Buenos días, docente Belmira Yunet Marcelo Vélez. Análisis crítico de las propuestas económicas de los candidatos presidenciales. Como ciudadanos peruanos, conscientes de la realidad política y económica de nuestro país, me siento con la responsabilidad de analizar las propuestas de quienes aspiran a gobernar. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, dos candidatos, Manuel Loaiza y Pedro Gómez, han expuesto sus propuestas económicas con el objetivo de combatir la pobreza y reactivar la economía nacional. Es necesario evaluar dichas propuestas desde una perspectiva crítica, considerando no solo sus fines, sino también sus medios, y analizando las implicaciones que tendría su aplicación en el funcionamiento del Estado peruano y en los derechos de la ciudadanía. En este informe desarrollaré un análisis detallado de cada una de las medidas presentadas por ambos candidatos, empleando como base los principios constitucionales del Perú, los conceptos y aprendidos en el curso de Ciudadanía y Reflexión Ética. Enfocaré en identificar posibles consecuencias negativas, riesgos institucionales y éticos, así como en destacar la importancia del resto al orden democrático y la legibilidad en la formulación de políticas públicas, análisis de las propuestas del candidato Manuel Loaiza. Sustituir al Congreso en la aprobación del presupuesto anual. El presupuesto nacional es el instrumento más importante de la planificación económica del Estado. De acuerdo con el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, corresponde al Congreso aprobado por la Ley de Presupuesto. La propuesta de Manuel Loaiza de permitir que el Poder Ejecutivo lo apruebe sin pasar por el Congreso representa una gran amenaza al principio de separación de poderes consagrado en el artículo 43. Como ciudadano considero que esta medida podría abrir la puerta a la discrecionalidad, el uso arbitrario de los recursos del Estado, debilitando el control democrático y la fiscalización. Un ejemplo de los riesgos de concentrar el poder presupuestal en el Ejecutivo puede verse en el caso de Venezuela, donde decisiones unilaterales han generado altos niveles de corrupción y colapso internacional. Facultar el Ejecutivo para crear nuevos impuestos. El artículo 74 de la Constitución establece que la creación y modificación de artículos corresponde exclusivamente al Congreso, permite que el Ejecutivo imponga tributos sin controles legislativos, afecta el equilibrio de poderes y pone en riesgo la seguridad jurídica. Desde una opinión ética, esta medida entra en conflicto con el pensamiento de Rousseau, quien sostiene que el poder solo es legítimo si proviene del consentimiento ciudadano, crea impuestos sin representación parlamentaria e implica un retroceso en los principios democráticos y podría generar descontrol social, especialmente si los 9 tributos afectan a las clases populares. Centralizar la ejecución de obras públicas en el gobierno nacional. Eliminar las competencias de los gobiernos regionales y locales para ejecutar obras públicas atenta contra el principio de descentralización establecida en el artículo 188 de la Constitución. Esta medida ignora las realidades y necesidades específicas en cada región, promoviendo el centralismo ineficiente que ha sido causa histórica de desigualdad territorial en el Perú. Como obras impuestas desde Lima, sin consulta local, terminan siendo poco útiles o incluso abandonadas. Centralizar decisiones deben limitar la participación ciudadana y el control local sobre la gestión pública, aspecto clave de democracia efectiva. Análisis de las propuestas del candidato Pedro Gómez. Aumentar la emisión de billetes sin retirar los actuales. Obligar al Banco Central de Reserva, BCRP, a emitir más dinero sin respaldo representa un riesgo económico severo. En el artículo 84 de la Constitución, garantiza la autonomía del BCRP y su misión de preservar la estabilidad monetaria. Intervenir en esta autonomía puede provocar inflación, pérdida de poder adquisitivo y daños severos en la economía. Como ciudadana, me preocupa que esta medida, aunque pueda parecer una solución rápida, termine generando pobreza masiva y desconfianza en la moneda nacional. Prohibir la inversión privada en sectores como minería o pesca. Esta medida contradice el artículo 60 de la Constitución, que reconoce la libre iniciativa privada y el rol subsidiario del Estado en la actividad económica. Prohibir la inversión privada en sectores estratégicos podría reducir la competitividad, limitar la innovación y desalentar las inversiones extranjeras. Desde una perspectiva ética, la participación inclusiva del Estado sin mecanismos de control ciudadano puede derivar en ineficiencia y corrupción. El caso de Petroperú es ilustrativo. Una empresa estatal que opera con pérdidas y que depende de constantes rescates financieros, yo creo que el desarrollo debe basarse en la colaboración entre sectores públicos y privados, no en su exclusión. Controlar los precios de los alimentos del Estado. Fijar precios del Ministerio de Economía y Finanzas puede generar efectos contraducentes.
como desabastecimiento, mercado negro o baja calidad de productos. El artículo 58 de la Constitución establece que la economía peruana se basa en una economía social de mercado, lo cual implica que el Estado regular, pero no reemplaza la ley del mercado. Desde la ética utilizarista, esta medida genera más perjuicio que beneficios, afectando tanto a productores como consumidores. Mi conclusión, ambos candidatos presentan propuestas que a pesar de tener objetivos económicos sociales justificados, implican riesgos graves para la institucionalidad democrática y la estabilidad del Estado. Como estudiante y ciudadana reflexiva, considero que ninguna política pública puede construirse sobre la base de la concentración de poder. La vulneración de los derechos ciudadanos o el debilitamiento de nuestras instituciones, la lucha contra la pobreza y la reactivación económica deben abastecerse desde el respeto de la Constitución, la promoción del desarrollo descentralizado y el fortalecimiento de la participación ciudadana. Solo así podremos avanzar hacia un Perú más justo, inclusivo y democrático.